Buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico titulado Anunciando el Testimonio de Dios. Estamos en el punto donde estamos viendo cómo anunciamos el testimonio de Dios. Y ya hemos dicho que lo anunciamos teniendo una oratoria sencilla, humilde, natural. Ayer estábamos exponiendo que lo anunciamos teniendo un propósito espiritual. Y hoy vamos a ver el versículo número 3 de la primera carta del apóstol Pablo, de donde estamos sacando nuestro estudio, de la primera carta del apóstol Pablo, en el capítulo, de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2. Hoy vamos a ver el versículo 3, siguiendo con el mismo punto, cómo anunciamos el testimonio de Dios. Y lo anunciamos teniendo una actitud o una conducta cristiana. Lo anunciamos teniendo una conducta cristiana. Ya dijimos que lo anunciamos teniendo una oratoria sencilla, lo anunciamos teniendo un propósito espiritual. Ahora lo vamos a anunciar también, o también lo anunciamos teniendo una conducta cristiana. Dice la palabra de Dios, que es su testimonio: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y esto lo aplicamos a teniendo una conducta cristiana. ¿Por qué? Porque estuve con vosotros con debilidad. Y cuando lo anunciamos estamos con debilidad. Tal vez Pablo en ese tiempo estaba enfermo o algo. Algunos de los que anuncian, pues tal vez pudiésemos estar enfermos físicamente, pero aún así anunciamos el testimonio de Dios. No nos cansamos de anunciar el testimonio de Dios, pero lo aplicamos más a la debilidad en cuanto al conocimiento espiritual, porque reconocemos, uno que es cristiano reconoce que no tiene la capacidad mental para comprender las palabras espirituales de Dios, porque lo que estamos anunciando es el testimonio de Dios, es la palabra de Dios, y que estas palabras que están escritas son palabras espirituales, y un ser humano no tiene la capacidad mental para comprender esto. Lo anunciamos reconociendo esto, sino que lo que anunciamos es porque tenemos una capacidad que Dios nos concede a través del Espíritu Santo por su propia palabra. Así como lo anunciamos con esa debilidad, no que sea de nosotros. Sí se necesita un estudio bíblico, sí se necesita una preparación bíblica, sí se necesita que estudien y que comprendan lo que es la palabra, pero el conocimiento que se transmite es un conocimiento que Dios mismo nos proporciona. Con esa debilidad de pensamiento hacia lo espiritual lo anunciamos. Mira, dice la segunda carta del apóstol Pablo en el capítulo 3, la segunda carta del apóstol Pablo en el capítulo 3, en el versículo 5 al 6, dice, desde el versículo 4, dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y esto es lo que te anunciamos, y esta competencia proviene de Dios. Lo anunciamos con una debilidad en cuanto al pensamiento espiritual, sino confiamos y nos apegamos a que la competencia nuestra para pensar lo espiritual proviene de Dios. Tal vez muchos de los que te anuncian el testimonio tienen una gran competencia para conocer las cosas del mundo, por eso tal vez algunos son maestros, licenciados, doctores o algo, pero eso es en cuanto a lo del mundo. En cuanto a lo espiritual, todo aquel que te dice de lo de Dios es porque la competencia viene de Dios. Por eso ayer decíamos que no utilizamos argumentos filosóficos, porque no anunciamos la mente del hombre, porque si anunciáramos argumentos filosóficos, entonces no estamos anunciando el testimonio de Dios, y esa no es competencia de Dios, el asunto filosófico ni el asunto literario. Esto es lo que es competencia de Dios, lo espiritual, y así es como te lo anunciamos, teniendo una debilidad. Dice: y estuve entre vosotros con debilidad en cuanto al pensamiento espiritual, pero reconociendo que lo que damos proviene directamente de Dios, que nos ha hecho competentes para poder hablar su palabra, su testimonio. Y luego dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor. Estuve con debilidad
y mucho temor. ¿Qué significa mucho temor? Eso significa, de acuerdo al significado de la palabra griega, significa que lo hacemos con mucho respeto, respetando tu ideología, respetando tu formación que tuviste de familia, respetando tu formación que has tenido a lo largo de tu vida académica, respetando lo que tú creas. Pero en ese mismo respeto está implícito el amor que sentimos. Aunque te respetamos, aunque no discutimos, aunque no vamos a disputar contigo, aunque no vamos a pelear contigo, y vamos a respetarte lo que tú pienses, lo que tú crees, pero dentro de ese mismo respeto está el amor que sentimos, porque aunque te respetamos, te vamos a decir las cosas de Dios, respetando tu decisión. Al fin de cuentas, la decisión tú la tienes y tú sabrás qué hacer con lo que Dios te dice. Dice Pablo en la segunda carta a Timoteo, Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, Pablo, la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, dice a partir del versículo 23, dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Por eso así te lo anunciamos, teniendo una debilidad en cuanto al conocimiento espiritual, reconociendo en nuestra conducta cristiana, aquel que es cristiano va a reconocer que lo que sabe de la Biblia, de lo que sabe lo espiritual, se lo ha dado Dios. Por mucho que haya estudiado, se lo ha dado Dios. Aquel que es cristiano reconoce y tiene una actitud cristiana hacia ti, hacia los que le anuncia el testimonio, no peleando, no generando contiendas, sino respetándote tu ideología y tus pensamientos, pero diciéndote lo que Dios dice, anunciándote, mejor dicho, lo que Dios dice, y que tú tengas la decisión final. Te anunciamos cuál es la situación en la que está el mundo, las personas, cómo están atrapadas, cómo están cautivas por el lazo del diablo. Y precisamente para eso anunciamos el testimonio, para que escapen de ello. Pero lo hacemos con un gran respeto. Es lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios, en el versículo 3, la primera carta, capítulo 2, versículo 3, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y mucho temblor. ¿Qué significa ahora con mucho temblor? Eso significa con un miedo. Todos los que te anunciamos el testimonio lo hacemos con un miedo. Todos los cristianos tenemos miedo. Tenemos un miedo tan grande, pero el miedo no es en cuanto a lo humano, no es en cuanto a tampoco a los espíritus de demonios. No es el miedo a que nos vayan a hacer algo, no es el miedo a que me vayas a dejar de hablar, no es el miedo a que me vayas a bloquear. Ese no es el miedo. El miedo es a fallarle a Dios, a quedarle mal a Dios. Con mucho temblor lo hacemos, porque sabemos lo que estamos haciendo, porque estamos anunciando no un testimonio humano, estamos anunciando un testimonio divino, estamos anunciando el testimonio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, del Señor Jesucristo, el cual vino a morir. Eso es lo que estamos anunciando, y lo hacemos con mucho miedo de fallarle a Él. Por eso no queremos agradarte a ti, no queremos decirte las cosas bonitas, no queremos decirte haz lo que quieras con tal de que pienses en Dios y ya tienes la salvación. Por eso ayer te decíamos que lo que Pablo dice cuando dice que anunciaba a Jesucristo y a este crucificado era una sinécdoque solamente, era una parte por el todo, es decir, te faltaba lo complemento del evangelio para la salvación, lo complemento, o sea, tú tienes que tener fe, pero una fe que la lleves a la práctica. Tienes que creer, tienes que arrepentirte, tienes que bautizarte para perdón de pecados, para que recibas el Espíritu Santo y para que tu nombre quede escrito en el libro de la vida. En eso concluimos ayer, y con eso lo hacemos con miedo, lo hacemos con miedo de fallarle a Dios. No importa que nos critiquen, no importa que hablen mal de nosotros, no queremos agradar al hombre, no queremos agradar a la humanidad. Por eso
decimos las cosas tal como son porque queremos agradar a Dios. Dice la Escritura, aquí te dice la Escritura en el libro, en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 6, lo hacemos con temblor, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Así lo hacemos. Si yo quisiera agradarte, yo me empezaba a predicarte contándote chistes, contándote historias, para que tú estuvieras contento con este diálogo, con este video que estás viendo. Pero entonces sería agradarte a ti y no agradar a Dios. Por eso lo anunciamos teniendo una debilidad en cuanto al pensamiento espiritual, sino reconociéndote y diciéndote que lo que nosotros te anunciamos proviene directamente de Dios. Lo anunciamos con un respeto hacia ti, hacia tus pensamientos, hacia tu ideología. Y lo anunciamos teniendo un temor, un temblor, un miedo a fallarle a Dios. ¿Por qué? Porque dice Gálatas, dice la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo 10, dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Y lo que nosotros somos en la iglesia de Cristo, somos siervos del Señor. Somos siervos de Cristo que te anunciamos con mucho respeto, te anunciamos con mucho amor, te anunciamos con unas ganas de que tú seas y que tú comprendas la verdad de Dios. Por eso te anunciamos la palabra, porque la filosofía humana no te convierte el alma, pero esta palabra que entra y que penetra hasta tu ser, entra y discierne tus pensamientos y te empieza a convencer de lo que te estamos diciendo, esto es cierto. Por eso siempre te vamos a anunciar solamente la palabra de Dios. Dios te bendiga y nos vemos el próximo lunes, si Dios así lo quiere.